Cuando pensamos en los clones, lo primero que nos viene a la cabeza es la lealtad. Tal y como hemos visto en los vídeos anteriores de esta serie, una de sus mejores cualidades era la capacidad de razonar, de pensar por sí mismos y de tomar decisiones que ayudaran a sus hermanos a sobrevivir en el campo de batalla. Sin embargo, y como pasa en todas las familias, siempre hay una oveja negra. Y dentro del ejército de la República, efectivamente, también la había. Su nombre era Slick, y no solo traicionó a todos sus hermanos, sino que hizo todo lo posible para perjudicarlos e incluso no dudó en poner todo de su parte para provocar la mayor cantidad de muertes posibles. Pero, ¿por qué Slick se rebeló contra la República y se alió con los separatistas? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Tenía razón al decirle a sus hermanos que eran esclavos de los Jedi? Todas esas preguntas las responderemos en el vídeo de hoy y analizaremos en profundidad al único clon traidor que hubo durante la guerra. Pero antes, un pequeño sponsor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir la Orden 66? ¿Ponerte en la piel de un clon dispuesto a acabar con tu general o en la de un Jedi tratando de sobrevivir? Pues tengo buenas noticias, porque desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo podrás vivir en carne propia este momento histórico. Así es, en los servidores de roleplay de Unity Networks se van a organizar varios eventos de la Orden 66, ambientándolos en varios escenarios y recreando lo que se vio en la venganza de los Sith. Si quieres participar, tanto como soldado clon o como Jedi, es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es ir a Steam y descargarte el Garry's Mod. Después, ingresar en la página web que te dejaré en la descripción, seleccionar tu servidor de preferencia, es decir, Latinoamérica o España, y listo, ya podrás revivir la Orden 66 en el mejor roleplay de las guerras clon. También te aconsejo entrar en el Discord oficial de Unity Networks para resolver tus dudas y para que los moderadores te enseñen a jugar, y te dejaré el enlace en la descripción. Recuerda, desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo, la Orden 66 te espera en Unity Networks. Es una ocasión única, así que no la dejes escapar. Si ya has visto los dos vídeos anteriores, y si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas para entenderlo mejor, ya sabrás la respuesta a si los clones eran realmente libres o no. También serás consciente de los problemas que tenían a la hora de tomar decisiones y las innumerables preguntas que se derivan de todo ello. Y además, teniendo en mente el caso de Cut Lawquane, que vimos en el vídeo anterior, también habrás visto que cuando alguien tiene un propósito, eso le impulsa a perseguir su propio camino y tomar decisiones únicas. Pues bien, el caso de Slick empieza parecido al de Cut Lawquane, pero hay un razonamiento muy retorcido en medio que hace que, al contrario que el granjero, el sargento pase a convertirse en un villano. Slick era un soldado clon como el resto, inmerso en una guerra que él no escogió y arriesgando su vida sin haberlo decidido por sí mismo. Hasta aquí entendemos su situación y comprendemos que haya querido cambiar las cosas, porque es una causa justa. Su disconformidad es lógica y creo que ninguno de nosotros le juzgaría muy duramente por querer algo mejor para él y para sus hermanos. El problema, y aquí reside la clave, está en cómo quiso cambiar las cosas. El objetivo de Slick estaba claro, tal y como él mismo dice cuando logran capturarlo. Los Jedi tienen a mis hermanos esclavizados. Hacemos lo que nos piden. Estamos a sus pies. Solo quería algo más. Estaba cansado de servir a los Jedi, hacer todo lo que les ordenaban y quería que el resto de sus hermanos se dieran cuenta de la esclavitud en la que estaban sumergidos. Como vimos en los vídeos anteriores, eso es cierto, ya que estos soldados fueron criados exclusivamente para la guerra, se les aceleró el crecimiento para que estuvieran listos cuanto antes y se les mandó al frente a morir en una guerra, siendo ellos sus mayores víctimas. El mismo Cut Lawquane, como vimos, se hizo justo ese razonamiento cuando vio a sus hermanos ser ejecutados uno detrás de otro. Vio que era prescindible, que su único propósito era luchar hasta su último aliento para que otro tomara su lugar. Como he dicho al principio, Slick no es diferente a Cut, porque detectó el mismo problema que él. Sin embargo, mientras el granjero escogió desertar y priorizó el entenderse a sí mismo, el sargento quiso cambiar la situación primero sin reflexionar sobre cuál era su lugar en todo esto, y ahí es donde empiezan los problemas. Querer cambiar las cosas es un sentimiento muy noble, porque demuestra que se es consciente de las injusticias que se cometen a nuestro alrededor, pero el cómo decidimos actuar es lo que marca realmente la diferencia. Y en una situación en la que no puedes quedarte de brazos cruzados y tu deber es actuar, los métodos son lo que diferencian a un héroe de un villano. Y tristemente, Slick, pudiendo ser lo primero, escogió ser lo segundo. El sargento quería que los clones se dieran cuenta de que los Jedi los estaban usando a su antojo, que hacían con ellos lo que querían y que debían despertar para poder decidir qué querían hacer realmente. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué hizo
Slick para cumplir con ese propósito? Vamos a enumerar sus acciones. Para empezar, se alió con el enemigo y le pasó información. Si esos datos involucraran solamente a los Jedi, quizás se podría hasta justificar, pero Slick estuvo pasando información vital que luego los separatistas usaron para elaborar sus propios planes. Aunque conocimos al sargento en Christopsis y fue ahí donde le descubrieron, no sabemos realmente desde cuándo estaba suministrando información al enemigo. Eso quiere decir que podría haber estado meses conspirando y con sus acciones provocando la muerte de miles de sus propios hermanos. Además, como ejemplo de eso tenemos la emboscada en Christopsis, ya que Slick puso sobre aviso a las tropas enemigas, haciendo que se dividieran y contraatacaran de una forma brutal. Muy pocos clones sobrevivieron a esa misión, apenas los que cabían en una cañonera. De esto se deriva que el sargento también estaba dispuesto a que incluso los miembros de su batallón murieran. Si prestamos atención, varios de esos soldados estaban en la emboscada, como el de las patillas raras llamado Jester, o al que hirieron en un brazo justo antes de ponerse a salvo en el tejado. Es decir, tenía una responsabilidad con ellos y no le importó sacrificarlos para poder llevar a cabo su plan. A sus propios hombres, nada menos, con los que había convivido durante tanto tiempo. Además, hizo todo lo posible para inculpar a uno de ellos, llamado Chopper. Al ver que podía ser descubierto y en vez de afrontar la situación con firmeza y honestidad, prefirió acusar a uno de sus hombres para que recayeran sobre él todas las sospechas. De no haberse ido de la lengua, Chopper habría sido juzgado de forma errónea por traición y Slick habría continuado con sus planes como si nada, llevando a sus espaldas el peso de haber inculpado a uno de sus hombres. Como digo, estaba dispuesto a que detuvieran y procesaran a un inocente si con eso él lograba evitar pasar por culpable. Una vez descubierto, decidió provocar el caos poniendo varias bombas, tanto en el arsenal como en los vehículos blindados. Esto tiene dos consecuencias, una inmediata y otra a medio plazo. La inmediata es que esas explosiones pudieron haber causado la muerte de más clones inocentes que se encontraban en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. No se ve en el capítulo, es cierto, pero es una posibilidad que varios clones resultaran heridos de gravedad o muertos por culpa de esa acción. Y la consecuencia a medio plazo es que, tal y como se vio en la película de Clone Wars, que sucede justo a continuación de este capítulo, la República sufrió numerosas bajas gracias a la maniobra de Slick. Como digo, el arsenal y el armamento pesado fue destruido por él y solo quedaron unos pocos cañones. Sin el equipo adecuado, muchos clones murieron en una batalla que podría haber terminado mucho antes de haber estado operativos los AT-TE y el resto de vehículos. Así que, no contento con dejar a sus hermanos a merced del enemigo, a Slick tampoco le importó quitarse de en medio a algunos de ellos con las explosiones que provocó. Y ya como guinda del pastel, estuvo dispuesto a matar tanto a Rex como a Cody en cuanto se le presentó la oportunidad. Los comandantes obviamente querían capturarle vivo, pero Slick intentó por todos los medios deshacerse de ellos. Un hecho lógico que se derivaba de una serie de consecuencias y de decisiones totalmente equivocadas. Después de ver todo lo que hizo el sargento, ¿crees que actuó correctamente? Como digo, puede que sus intenciones fueran buenas, pero los métodos que empleó para conseguir su propósito pasaron por perjudicar a esos hermanos por los que decía luchar y provocar la muerte de miles de ellos. El mismo comandante Cody se lo reprocha cuando consiguen detener al traidor. Si amas a tus hermanos, no los habrías puesto en riesgo. Y es que, si lo pensamos bien, no hay forma de justificar las acciones de Slick. Decía querer lo mejor para los clones, para sus propios hermanos. Deseaba que ellos pudieran ver lo mismo que él y ser conscientes de su situación como esclavos. Y para eso debía aliarse con el enemigo, pasarle información para que atacara por sorpresa a los clones y culpar a un inocente de sus propias acciones. La verdad es que no se puede defender a Slick de ninguna de las maneras. Se puede debatir si estaba en lo correcto o no al pensar que los clones eran esclavos de los Jedi, pero como ese tema ya lo traté en el primer vídeo de esta serie, creo que no hace falta repetirlo. Lo que sí que no está abierto a debate es que sus acciones fueron totalmente criminales, y Slick debería ser juzgado no solo por traición, sino también por intento de asesinato y cómplice de las muertes provocadas por los separatistas. O bueno, eso pienso yo. Si tú crees que estoy siendo demasiado duro con él, déjame tus razones en los comentarios y estaré encantado de leerlas. El sargento Slick se une a ese grupo de personajes como Dooku o So Gerrera que piensan que el fin justifica los medios, es decir, que todo vale con tal de conseguir un objetivo. Aunque haya que quitar a personas de en medio, aunque haya que asesinar, torturar o hacer daño, según ellos todo se puede justificar si con eso se logra algo. No por nada esos personajes son considerados villanos. So Gerrera con ciertos matices, pero eso da para otro vídeo, porque no les importan las vidas que haya que sacrificar siempre y cuando puedan conseguir lo que desean. Sí, eran tiempos de guerra y la moral muchas veces se diluye en ella, como la
acabó sucediendo a la misma Orden Jedi, pero no por eso hay que dejar de luchar por mantenerse firme en unos principios básicos. Y además, el caso de Slick no tiene justificación ninguna porque tenemos a Cut Lawquane para compararlo. Como hemos visto, ambos personajes eran clones y ambos vieron que dentro del ejército de la República no eran más que un número, un soldado sin alma al que mandar a la guerra para ser fácilmente reemplazado si moría. Y este razonamiento, como hemos dicho, era correcto. Sin embargo, Kat escogió huir sin hacer daño a nadie, para reflexionar sobre su situación y a partir de ahí encontrar su propio camino. Slick, por el contrario, eligió involucrarse combatiendo el fuego con fuego. Como yo estoy resentido con los Jedi, haré que mis hermanos sufran las consecuencias de servir bajo su mando. La verdad es que eso suena más a pataleta de niño que se lleva la pelota dejando al resto sin partido de fútbol que a un razonamiento propio de alguien que quiere combatir una injusticia. Slick quería lo mejor para los clones, eso está claro, pero estaba dispuesto a quitar de en medio a quien interfiriera con sus planes, incluso si ese alguien era uno de sus hermanos. Acusar a uno de sus hombres, llevar al resto de clones a una trampa y dejarlos sin armamento para la batalla que se avecinaba no se parece a algo que haría una buena persona, o al menos a alguien que dijera querer a sus hermanos. Es curiosa esta situación porque al sargento no se le pasó por la cabeza en ningún momento que estuviera actuando mal. Su obsesión por hacer lo que él consideraba correcto le cegó tanto que perdió de vista cómo quería hacerlo, y eso es algo muy grave. Llegar a ese punto en el que estaba fue fruto del egoísmo, porque aunque quería lograr que los clones se dieran cuenta de su situación, muy en el fondo era una excusa para hacer el máximo daño posible a los Jedi. Y eso no era algo que beneficiaría a los clones, sino que solamente le proporcionaría satisfacción a él mismo. Además, no hay que descartar la motivación del dinero. Es cierto que Slick dice que para él la libertad que le había ofrecido Ventress era mucho más valiosa que cualquier moneda brillante, pero ahí seguía estando el incentivo económico. ¿Cuánto le importaba realmente? Eso nunca lo sabremos, pero saber que había dinero de por medio acaba de enturbiar aún más la supuesta causa noble que defendía. Sí, me ofreció dinero, pero me ofreció algo aún más importante, algo que ustedes no entenderían: ¡libertad! Si nos paramos a pensar, Slick también es muy parecido al Conde Dooku. Ambos vivieron una situación de injusticia tanto en el ejército de la República como en la Orden Jedi y querían hacer algo para cambiar eso. Pensaban que sus compañeros estaban ciegos y ellos se desesperaban haciendo lo posible por abrirles los ojos, pero nadie les escuchaba. Y después de tanto tiempo luchando para que se escucharan sus voces, ambos decidieron abandonar sus obligaciones y embarcarse en otros proyectos que, por irónico que parezca, consistían en hacer daño a aquellos que antes querían salvar. De una motivación noble pasaron rápidamente a perseguir unos objetivos totalmente alejados de lo que les impulsó al principio. Incluso podría decirse que mucho de lo que hicieron tanto Slick como Dooku estuvo motivado por el resentimiento. Si de verdad amas a tus hermanos, si de verdad quieres que abran los ojos, el hacerles daño o provocarles sufrimiento nunca debería ser una opción. Más que nada porque acabarías cayendo en una hipocresía descomunal. ¿Quieres lo mejor para ellos y para eso no te importa eliminarlos? La verdad es que ese razonamiento no se sostiene por ningún lado. Lo triste es que si Slick se hubiera preocupado por esperar y aprovechar una oportunidad perfecta, se habría dado cuenta de que él no era el único clon descontento por cómo eran tratados durante la guerra. Sin ir más lejos, la batalla de Umbara hizo reflexionar a toda la 501 después de servir bajo el mando de Pong Krell, y como esa, muchas otras situaciones provocaron un cambio en la mentalidad de los clones. Pronto veremos el caso de Dogma, que era la antítesis de Slick, un clon que cumplía las órdenes ciegamente y criticaba duramente a todos aquellos que no hacían lo mismo, y sin embargo en Umbara acabó viendo lo que ya había anunciado Slick, que para algunos Jedi ellos no eran más que sus esclavos. Y es que eso es lo interesante de los clones y de la guerra que llevó su nombre, que a pesar de ser todos idénticos, cada uno de ellos la vivió de una forma distinta, y de ahí el propósito de esta serie de vídeos. Y bueno, ¿qué ocurrió con Slick? ¿Cuál fue su destino? ¿O qué pasó con él? Pues la verdad es que no se sabe. Después de ser descubierto en la campaña de Christophsis, fue encerrado en una celda y muy seguramente juzgado por traición y por los crímenes que había cometido. A partir de ahí ya solo podemos especular, pero yo no sabría decir exactamente qué le ocurrió. Es posible que lo hubieran mantenido encarcelado de por vida, pero también que lo hubieran mandado fusilar de acuerdo a los protocolos militares. Dejo esto a tu libre interpretación y para que escojas tú mismo el destino de este clon. ¿Debería ser juzgado por traidor o debería quedarse de por vida en una celda? Tú decides, así que déjame abajo en un comentario qué habrías hecho con Slick si de ti
dependiera el juzgarle por lo que hizo. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este análisis del sargento Slick y de las motivaciones que le impulsaron a actuar de ese modo. Te invito a que te suscribas y revisas la descripción, que hay varios links con descuentos que quizá te interesen. Y ya que estás por ahí, también te animo a ver los 3 vídeos anteriores a este que te dejo en esta lista de reproducción para que estés al día con esta nueva serie del canal. Por este otro lado te dejo otro vídeo que a lo mejor te interesa y dicho todo esto, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.